Amén. Que Dios bendiga en este día, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da el Señor. Y tendremos en este día una enseñanza maravillosa, hermanos. La enseñanza es: hacer las cosas buenas de una forma incorrecta trae consecuencias. Ya es una enseñanza que me la dio el Señor, la tenía guardada ahí. Y anoche la preparé, amados hermanos, porque las reservo. Las enseñanzas las voy anotando cuando las voy leyendo, estudiándolas. Y anoche me tocó prepararla. Entonces el tema de hoy es: hacer las cosas buenas de una forma incorrecta traen consecuencias. Y vamos a ver un ejemplo con la Biblia, amados hermanos, de Segunda de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al 11. Y dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a leer hasta ahí nomás, hermanos, de esta enseñanza maravillosa. Entonces, ¿a qué se refiere, hermanos, a hacer las cosas buenas? Mire, hermano. Dice David, después que fue ungido como rey para todo Israel, lo primero, amados hermanos, que se acordó David fue de el arca del pacto, amados hermanos. Y no solo de eso, después de un tiempo más, David se acordó de la casa de Dios, amados hermanos, que tenía que construirle. Era un hombre que estaba solo pensando en la obra de Dios, hermanos. Por eso es que la Biblia dice que David es un hombre conforme el corazón de Dios, porque andaba solamente pensando, amados hermanos, en cómo ser agradecido a Dios, hermano, en cómo hacer las cosas bien hechas, hermano. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, que nosotros podemos a veces hacer tantas cosas, pero no hacerlas conforme es el patrón que Dios ha dado, hermano. Y eso le pasó a David. David, después de tantas guerras que tuvo con Saúl, amados hermanos, de tantas guerras que tuvo con él, y de tanto sufrimiento y tanta angustia y tanto dolor, amados hermanos, David, ¿qué hizo? Dice que un día llamó a todos los de las tribus de Israel, y los llamó porque él había estado meditando en su corazón, hermano, de que el arca del pacto debía estar en el lugar donde él había preparado, un lugar especial para que allí la presencia de Dios habite desde ese lugar, porque la presencia de Dios estaba en todo lugar. Y entonces, amados hermanos, de pronto le nació a él ese deseo ferviente, amados hermanos, porque Dios ve, amados hermanos, el anhelo, el deseo ferviente que uno tiene para la obra de Dios, hermanos, porque esto no es cualquier cosa, la obra de Dios no es cualquier juego, hermano. La obra de Dios es tan sagrada, 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 que si nosotros entendiéramos esto, hiciéramos mejor las cosas de las que hacemos, y nos fuera mucho mejor en la vida, hermano, y fuéramos gente que no nos esforzásemos tanto por obtener las bendiciones, hermano, sino que las bendiciones vienen suavecito a nosotros, hermano, cuando nosotros luchamos por hacer las cosas conforme el patrón de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué hizo David? David había preparado ya ese lugar, conquistó Jerusalén y dijo: acá lo voy a traer. Y, amados hermanos, él siempre, una de las características de David para ser conforme el corazón de Jehová, hermanos, es que David era un hombre, amados hermanos, que él, todo le consultaba a Dios, todo le preguntaba a Dios, hermanos. Él le decía a Dios: ¿qué haré? Y Dios le decía: sí, ve. Y no solo eso, otras ocasiones Dios le daba cómo hacerlo, hermano.
Esa es una característica muy importante que nosotros debemos tenerla y pedirle a Dios que nos ayude a tenerla, hermano. De todo lo que usted vaya a hacer, usted va a comprar a la feria, va a comprar a May, va a comprar esto, va a hacerlo de aquí, va a hacerlo de allá. Usted todo, nosotros, todo lo que vayamos a salir a la calle a hacer diligencia, todos los trámites que vayamos a hacer, poner en las manos de Dios. Señor, voy a salir, es tu voluntad, Señor. Mira que tengo esta necesidad y todo, hermano. Y así nos aprendemos, hermanos, a dejarnos guiar de Dios, hermanos. Aprendemos a escuchar de a poquito la voz de nuestro Dios. Y amados hermanos, ¿qué pasó? Mire, hermano. Dice, amados hermanos, que que David fue a ver el arca que estaba en cierto lugar, pero que era más conveniente traerla al lugar de Jerusalén, donde era el lugar que él había preparado para Dios. Y era un lugar más céntrico, donde de allí se podían, amados hermanos, hacer actividades para todo Israel. De allí podían venir de todas partes, porque antes estaba en Hebrón. Hebrón estaba en Benjamín, en la tribu de Benjamín. Entonces, pero esta era una ciudad de Judá, amados hermanos. Y no se olviden que Judá es algo especial, amados hermanos. De Judá vino el Salvador. De Judá, amados hermanos, vino el rey David. Y el rey David es un hombre que tanto pactó con Dios que Dios tuvo que pactar con él. Hizo tanto por Dios que Dios tuvo que hacer todo por él, amados hermanos. Entonces, David, amados hermanos, llamó a todos y dice que él, amado hermano, empezó ese día. Mire, hermano, cuando es el día del Señor, usted tiene que luchar por hacer que ese día sea el día del Señor. Olvídese de la cocina, olvídese de las preocupaciones, olvídese que tiene. Es un tiempito que le damos todos los días, pero especialmente el domingo, amados hermanos, que es el día del Señor. En ese tiempo los israelitas era el sábado, hermano. Y ellos que hacían el sábado, dejaban cocinado Dios les había guiado, que tenían que dejar cocinado, que tenían, para que ese día nada, ni relaciones sexuales, nada, ni problemas, ni en ese minuto no tenían que tomar nada. Tenían que estar libres, hermanos, ahí para poder, amados hermanos, recibir y que Dios pueda moverse con libertad, porque a veces, yo no sé si les pasa a ustedes que cuando usted está haciendo una actividad y es interrumpido, usted pierde el hilo, hermano. Cuando usted ve interrupciones, ve cosas que no son, usted pierde el hilo. Así también es Dios, hermano. Dios quiere moverse en nosotros, pero ve interrupciones en las cuales no puede operar con la persona, no puede tratar con el alma, con la mente, con el corazón de la persona. Y si nosotros como humanos, amados hermanos, sentimos, y nosotros somos como Dios, hermanos, sentimos esa interrupción como que nos desconectan. Yo a veces trato de elevarme para no distraerme mirando alguna irreverencia, alguna cosa que no es correcto. Yo me acuerdo que una ocasión estaba predicando cuando teníamos nuestra iglesia en Victoria y una jovencita que fue a ayudar en la música allí empezó en la hora de la predicación a conversar con el papá y se movía de un lado a otro. Dios mío, que yo dentro de mí me daba una indignación, hermano, una indignación que un día no aguanté. Un día no aguanté y le hablé. Y no le gustó. No le gustó. No sé si ya no fue más la chica porque era invitada nada más. Pero ya un día ya exploté y ya dije, no, basta de irreverencia. Si van a venir aquí a la iglesia a ayudar en la obra sagrada, tienen que estar con reverencia, no estar conversando en ese minuto. Y amados hermanos, Dios, amados hermanos, vio que David lo interrumpió una ocasión cuando él ya se levantó después de danzarle a Dios en esta ocasión. Fue donde la esposa de la principal, que era Mical, y Mical lo humilló tanto a David, porque lo había visto cómo él danzaba y le decía, tú te desvistes, prácticamente lo tiró al piso a David, hermano. Eres un cualquiera, ¿cómo te vas a danzar? ¿Cómo te vas a sacar las ropas reales delante de las hijas de tus siervos? Haciéndose como que ella era Dios. Y David se enojó tanto, me imagino, por dentro, que lea la Biblia. Amados hermanos, lo que le dijo 4 palabras, pero bien sonadas se las dijo a ella. Y me haré por último, le dijo, más vil por causa de Jehová. Y porque David, amados hermanos, se concentraba en su Dios.
Él no miraba a nada, ni vio a su esposa que lo estaba mirando por la vez. Él no le importó nada. Solamente él buscó a Dios y por eso era un hombre conforme el corazón de Dios. En las pequeñas cosas él exaltaba el nombre de Dios, hermano David. Y amados hermanos, David llamó a todos y empezó a danzar en este evento que dijeron, ahora sí nos llevamos el arca de Dios, el arca del pacto, nos lo llevamos a Jerusalén. Pero había algo especial y errado que había hecho David. Era la voluntad perfecta de Dios, hermanos, que David lo haga. Pero lo estaba haciendo de una forma similar a los filisteos. Los filisteos, una ocasión que se robaron el arca del pacto, como Dios les mandó muerte, ellos la enviaron de regreso en carros nuevos. Y la voluntad de Dios no era esa. No era de que ellos roben, ni era la forma de que David copie lo que los filisteos habían hecho un día. Los filisteos porque no tenían la ley de Dios. Miren, hermanos, y de pronto, amados hermanos, ocurre una muerte en ese evento. ¿Por qué? Dicen, ¿por qué ocurrió esa muerte? Porque no se siguió el patrón correcto. Dice, el fracaso de ese evento consistió en hacer las cosas no conforme está escrito en la palabra. Miren, hermano, en vez de David, en vez de mandarlo o sea, David lo envió en un carro, transportaba el arca del pacto en un carro nuevo. Pero no era ese el patrón, amados hermanos. El patrón era lo que dice aquí, mire. Éxodo 25, 12 al 14, he sacado ciertas partes. Dice, fundirás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado del arca del pacto, que era una caja cuadrada. Dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Mi hermano, era que tenían que llevarla, 2 sacerdotes tenían que llevar el arca. O sea, 2 y 2, me imagino que eran 4, 2 del lado de adelante y 2 del lado de atrás. Tenían que ponérsela en el hombro y así llevarla al arca. Y no podían tocar, hermanos, el arca, no podían tocarla. Solamente con las varas, amados hermanos, ellos podían tocar el arca, solo las varas. Pero el error de Usa, el que fue muerto, amados hermanos, fue que él, por hacer un bien, él quiso hacer un bien también él, al igual que David, amados hermanos. Él vio que el carro se empezó a mover, ese carro que llevaba al arca, que no era como Dios había dicho, y rápido él agarró el arca, hermano, la tomó. O sea, quiso hacer un bien, que no se caiga el arca, pero dice que Dios se encendió en ira. Porque nadie podía tocar la gloria de Dios, hermano. Ningún humano podía tocarla, amados hermanos. Y por eso este hombre cayó muerto y fue una tristeza tan grande para David. Entonces que David dijo, ya no vamos a trasladar el arca. De tanto regocijo que se habían reunido, cada cual se fueron a su lugar. Y David dejó el arca donde un hombre que se llamaba Edom, a ver, ¿cómo se llama? Edom Ebeo, a ver. Dice así. Dice que dejaron en la casa de este hombre, que era un, no encuentro el nombre de él, pero era Edom. Y dice, amados hermanos, que David la dejó cerca de este hombre, amados hermanos, porque estaba cerca del lugar donde había muerto este hombre. Y dice que dejó el arca ahí por 3 meses. Y que este hombre, amados hermanos, posiblemente era un filisteo que vivía allí, posiblemente. Dicen unos escritores, otros dicen que quizás era hijo de Coré, el hombre perverso, que tuvo unos hijos que amaron tanto a Dios, hermanos, y que Dios los consagró hasta el último día y a su descendencia. Y amados hermanos, dice que al ver que había en 3 meses, David se enteró que había prosperado la casa de este hombre. Dice que él nuevamente preparó al pueblo, nuevamente llamó al pueblo y nuevamente hizo, pero esta vez las cosas conforme estaba escrito en la palabra de Dios, hermano, en las escrituras, en los mandatos de Dios. Entonces dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro, sobre las varas, amados hermanos. Pusieron el arca como ya Dios había dicho, amados hermanos, y se la llevaron nuevamente.
Pero cuando habían dado como 4 pasitos, amados hermanos, o 6 pasos, dice que rápido David, ¿qué hizo? Trajo 2 animales y los sacrificó, amados hermanos. Hizo sacrificio a Dios, ¿para qué? Porque él tenía temor que nuevamente pase algo, amados hermanos. Y él rápido sacrificó, hizo maravillas ahí para Dios y continuó el viaje, amados hermanos. ¿Qué queriendo decir esto? Amados hermanos, que él, amados hermanos, estaba teniendo temor reverente delante de Dios y quería que Dios esté agradado con lo que él estaba haciendo. Mire, hermano, en 2 Samuel 6:3, ¿qué dice? Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Dice, los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo y lo hirió allí Jehová. ¿Cuál fue la disposición de David para llevar el arca la primera y la segunda vez? Mira, hermano, hubieron 2 disposiciones claves de David. La primera está en 2 Samuel 6:5, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero ahí murió, pasó el caso que murió este hombre. Y la segunda vez, amados hermanos, que llevaban el arca, dice en 2 Samuel 6, del 12, 13 y 14, tomé ciertos versículos, dice ciertas partes de los versículos. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom, ese era el nombre, Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Hermano, ¿qué enseñanza nos deja esto la Biblia? Que hacer las cosas bien de la forma incorrecta trae malas consecuencias. ¿Ya? Ese es el fracaso que a veces tenemos porque nos dejamos emocionar, hermano. Y queremos hacer las cosas bien, pero de una forma equivocada, que es la que nos está pasando en carne propia ahora. Amados hermanos, entonces, ¿a qué nos llama Dios, hermano? Dios nos llama a conocer el patrón de las escrituras y hacer las cosas correctamente en cualquier situación espiritual o secular. Amén. Damos gracias a Dios, mis siervos, por esta enseñanza maravillosa en las cuales el Señor nos enseña a hacer las cosas conforme su palabra, hermano. Esforzarnos en hacer como está escrito, no como pensemos, no como creamos, no como nos imaginemos, sino conforme está escrito en las escrituras. Así que vamos a orar dando gracias a Dios por esta enseñanza maravillosa. Vamos a alzar nuestras manitos al cielo. Y todos los que van a visualizar también por internet, por este video, pueden alzar sus manitos y orar con fe. Ya, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, perdónanos cuando nos emocionamos, Padre, y hacemos las cosas mal hechas, Padre. Perdónanos, Señor, porque nosotros somos tendientes a fracasar. Oh, Espíritu Santo, Trino Dios, Señor, perdónanos y ayúdanos a enmendar y a mejorar nuestros caminos, Padre, para no fracasar en la vida, Padre, en ningún evento, Dios mío. En el nombre de Jesús, que tu casa de oración, Padre mío, si es la que estamos luchando ahorita, Padre, será para ti, pues que sea. Acepten, Padre mío, lo que vamos nosotros a pedir, Dios mío. Señor amado, que nos hagan el contrato, mi Señor. Si eso es tuyo, Padre, en el nombre de Jesús que se haga. Y si no, pues la casa que estás preparando, Señor, pronto, Padre, aparezca, Dios mío. Gracias te damos, Padre. Solo creemos a tu palabra, Señor. No le creemos al hombre, Padre. Reprende toda insinuación de maldad de esta gente, Padre. Todo programa de carnalidad, de perversidad en esta gente, Padre. Rechazamos cualquier insinuación del diablo, Dios mío, de estas personas que quieran convencernos a través de sus riquezas, Padre. Rechazamos toda maldad porque no nos interesa nada que no seas tú, Padre mío. Gracias te damos. En este día oramos por tu siervo, mi hermano Luis, el pastor William, Señor, por la hermana
María Rodríguez, mi hermana Rosita, Manester, mi hermana América, Señor, y todos, Padre mío, Katy, Señor, Padre, y todo lo que necesitamos cada día de tus gracias, Padre, que el poder de Dios fluya, Padre, fluya, 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 fluya fluye ese poder de las mocheras de la cabeza a la planta de los pies, corra como río la sanidad sobre nuestras vidas, Padre. Y el poder del Altísimo nos cubra, mi Señor, para tu gloria, Padre. Creemos, Padre, y te alabamos y te agradecemos y te bendecimos, Padre. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Damos gracias a Dios en este día. Damos paso a mi hermana Rosita. Amén. Amén, mi hermano. Cualquiera tiene una acción de gracia, un testimonio. Los micrófonos están abiertos. Aleluya. Amén, amén, bendecido. Bueno, yo, hermanito, solamente quiero agradecer a Dios por todas las cosas que nos están pasando.